vamos a iniciar esta interesante charla y para ello, ¿no? Les voy a presentar al expositor, ¿no? Les presento al ingeniero José Nakamura, ¿no? Es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 25 años de experiencia en la gestión de ventas integrales de medición digital para diferentes actividades y sectores, ¿no? Como son diferentes sectores productivos, comerciales, industriales, servicios, y siempre pues enfocado en difundir la cultura de la medición en el Perú. Es una acción que viene llevando el ingeniero Nakamura con muchos, bastantes buenos resultados hace muchos años, ¿ya? Asimismo, es gerente general de la empresa Instrument Labs, ¿no? Que representa pues marcas muy importantes de la medición, como es Testo principalmente, ¿no? Esta marca tan prestigiosa alemana, ¿no? Y Envea de Francia, Tecora de Italia, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, estimados señores, le voy a ceder la palabra al ingeniero José Nakamura para que inicie esta interesante charla. ¿Ok? Adelante, estimado ingeniero. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, ingeniero Ricardo. Muchísimas gracias por su presentación. Eh, la idea de la presentación es que fomentar un poco lo que nosotros consideramos como cultura de medición. La charla se va a dividir en tres partes, en donde primero voy a presentar una de nuestras representadas, que es Testo de Alemania. Luego vamos a hablar del sector HVACR y la distribución de productos que nosotros tenemos y que son muy interesantes. Y la última parte nos vamos a centrar netamente en algunas aplicaciones de los productos que les vamos a presentar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. En esta presentación vamos a hablar de soluciones digitales para la medición y control en el sector HVACR, ¿no? Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration, o sea, calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Es una línea de productos que es sumamente interesante y que espero les agrade. Un poco para explicar quién es Testo. Testo es una empresa que está ubicada en Alemania, es un proveedor líder a nivel mundial de instrumentos de medición, ofrece soluciones de medición muy innovadoras para el sector alimenticio, HVACR y otros sectores. Tiene un crecimiento estimado promedio del 10% anual, del cual invierte siempre, todos los años, en investigación y desarrollo. El 10% de su volumen de ventas lo invierte en investigación y desarrollo. Además, es una empresa bastante grande, ya que tiene alrededor del mundo aproximadamente 3.000 empleados. Testo, como sí, tiene 34 filiales en 26 países, aproximadamente 80 socios de ventas y servicios en todo el mundo. Y aparte, cuenta con el respaldo de una empresa acreditada con DKD, que es Testo Industrial Service, que se especializa en lo que es calibraciones, reparaciones, de todo lo que son instrumentos digitales. Es una empresa bastante reconocida no solamente a nivel de Alemania, sino también a nivel de Europa. Tiene ya implementado más de 8.000 sistemas en el mundo. 10 años, los últimos 10 años han sido una evolución muy grande y cuenta con muy buenas prestaciones en servicios tecnológicos. Por esa razón es que la idea de promocionar y difundir la cultura digital se basa en lo que Testo ofrece a infinitos sectores de producción, de servicios, inclusive hasta domésticos.
Vamos a comenzar ahora con la parte de soluciones digitales para la medición. Y comenzaremos con la parte de calefacción. ¿Qué tipo de productos tiene actualmente Testo en ese sector, subsector de calefacción? Primero comencemos con lo que son los instrumentos de medición de no contacto. Actualmente la pandemia ha ocasionado que se utilicen muchos de estos productos no solamente para el control de temperatura de las personas, sino para el control de la temperatura de las instalaciones, de los servicios, de los productos, etcétera. Entonces, esto no es ninguna novedad en la que tengo que hablar de los infrarrojos. Son instrumentos bastante populares, ¿ya? En el cual una señal, no sé si llegan a ver el láser que no hace nada, ¿ya? Solamente es un indicador del punto donde se está midiendo la temperatura. Entonces, las novedades que queremos difundir el día de hoy están básicamente relacionadas a las que son las Smart Proofs. Las Smart Proofs, como ven en la diapositiva, son ahora sensores que vienen sin pantalla y que se pueden conectar a través de una aplicación a cualquier celular, smartphone, ¿no? Y uno puede hacer algunas mediciones, algunos registros, algunas cosas que las vamos a ver un poquito más adelante en la segunda parte de esta presentación. En la segunda parte de lo que es calefacción, es una de las metodologías de evaluación que es súper moderna y que nos va a ayudar a determinar no solamente análisis evaluativos, sino también análisis predictivos o preventivos para nuestras instalaciones o las instalaciones que vayamos a evaluar, que son las cámaras termográficas. El trabajo con cámaras termográficas, Testo ofrece una variedad de este tipo de productos. Como verán, ahí son 4 modelos que son los de, se podría decir, de mejor acceso, ¿ya? Para poder utilizarlos en las aplicaciones que también vamos a ver un poquito más adelante. Otro de los grupos de instrumentos que ofrece para el sector calefacción son los analizadores de gases de combustión. Entonces vemos acá 3 modelos, que es el analizador de gases, el Testo 310, que es el más básico, el Testo 320, que se podría decir que es un modelo intermedio, y el Testo 300, que es el modelo que ya súper moderno, relacionado con la tecnología, se puede conectar también a través de una aplicación al celular, etcétera, etcétera, con muchas innovaciones, mucha memoria, muchos parámetros adicionales que nos van a permitir hacer nuestro trabajo de evaluación de los gases de combustión con mucho más precisión, con mucho más eficiencia. Ahora pasamos a lo que son el grupo de instrumentos relacionados al sector ventilación y aire acondicionado. En eso también tenemos presentando las que son las Smart Proofs como sets de ventilación. Igual que en el sector calefacción, el diseño de estas Smart Proofs está relacionada a sensores inteligentes que se conectan a través de una aplicación y podemos detallar, hay 4 tipos de sensores, 2 de ellos son anemómetros, se cuenta con un termómetro infrarrojo y se cuenta con un sensor de humedad relativa, que los vamos a ver un poquito más en detalle. Al lado derecho vemos lo que se conoce como un balómetro, que tiene muchísimas aplicaciones en el sector de ventilación y aire acondicionado y que es uno de los productos de los cuales estamos bastante entusiasmados porque hemos tenido un relativo éxito en el suministro a varios tipos de clientes con este tipo de productos. Otro de los equipos
que también nos gustaría manifestarles, mencionarles, es los instrumentos de medición multiparámetros, multifunción. Como ustedes verán en la presentación, se pueden conectar al instrumento por señal Bluetooth, no necesita cables ni nada. Puedes conectar anemómetros, puedes conectar termohigrómetros, termómetros de presentación, de penetración, termómetros de penetración, inclusive sondas de iluminación, sensores para monóxido de carbono, sensores para dióxido de carbono, para ver el confort o hacer evaluaciones de salas limpias, evaluaciones de oficinas, evaluaciones en edificios, evaluaciones en los mismos clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo donde haya algún sistema de ventilación o aire acondicionado con este tipo de instrumentación multifunción portable, tú puedes hacer muchísimas evaluaciones. Tiene una memoria impresionante, cuenta con un software, tiene una aplicación en la cual puedes descargar la información, etcétera, etcétera. Es un instrumento bastante completo y que a nosotros siempre nos entusiasma mucho este tipo de productos que produce Testo para cubrir requerimientos o múltiples requerimientos de distintos sectores. El Testo 440 es uno de los productos más novedosos que ha sacado Testo en este año en particular. Ahora vamos a hablar del sector refrigeración. En el sector refrigeración mostramos un set de equipos que comenzamos con las Smart Proofs, que un poquito más adelante vamos a ver las aplicaciones, pero es un manifold digital, se podría decir. Tiene dos sensores de tipo clip o clamp, que se le llama, para que se conecte a las tuberías y tiene dos de temperatura y tiene dos sensores que son de presión para alta y para baja. Y se pueden evaluar muchísimos sistemas de refrigeración de forma rápida con la aplicación. Otro de los productos que es sumamente importante e interesante para nosotros son los detectores de fugas de refrigerantes, donde mostramos dos modelos. El primer modelo, el Testo 316-3, es el modelo que se utiliza para los refrigerantes clásicos de fluorocarbono, mientras que el Testo 316-4 es un detector de fugas de refrigerantes que se puede utilizar inclusive para amoníaco en instalaciones industriales. Y el último instrumento que tenemos es el vacuómetro, que es un medidor de vacío y que es muy utilizado para todititas las evaluaciones de los sistemas de refrigeración. No falta los manifolds digitales o analizadores de refrigeración, donde tenemos el modelo 549 hasta el modelo 570, siendo el 549 el modelo más básico. Estos equipos ya vienen con distintas características según el nivel de requerimiento que se va teniendo, desde lo más básico hasta lo más profesional. Entonces, en la parte de las aplicaciones vamos a poder ver cuáles son las principales características de este tipo de equipos y cuáles son las aplicaciones y hacia dónde se debe enfocar el uso de estos equipos. Adicionalmente, contamos con un set, se podría decir un set de equipos eléctricos. En la parte de refrigeración no solamente es importante el sistema propio de refrigeración, sino también todo el suministro de energía eléctrica para el motor, para el compresor, el mismo tablero. Entonces, Testo cuenta con un set de equipos desde un detector básico de voltaje como el 745 hasta una pinza amperimétrica como el Testo 770, pasando por el multímetro que es el Testo 760. Los tres primeros, los dos primeros, el 745 y el 750, son detectores de tensión. El Testo 755 es un detector de tensión y también de corriente, con pinzas intercambiables, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí,
vamos a pasar a la parte de las aplicaciones que tienen los instrumentos que les he detallado en esa primera parte. Comencemos con lo que es calefacción. Como ustedes verán, el set de calefacción cuenta con 3 sensores principales, un termómetro tipo pinza, un manómetro diferencial, manómetro de presión diferencial, que es el Testo 510i, y un termómetro infrarrojo, el Testo 805i, para evaluar todo lo que es temperaturas, no solamente de penetración, sino temperaturas superficiales, temperaturas ¿cómo se llama?, de los equipamientos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, con el termómetro tipo pinza, el 115i, nosotros podemos determinar la temperatura de las tuberías de hasta 1,5 pulgadas de diámetro en los sistemas de calefacción. Podemos determinar con el Testo 510i, que es un medidor de presión diferencial, la presión diferencial del flujo de gas, inclusive la presión de reposo. En una instalación de calefacción, por ejemplo, que utiliza gas natural, o en una caldera, o en un horno, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el termómetro infrarrojo, el Testo 805i, podemos hacer la medición de temperatura superficial sin contacto de cualquier superficie. Y ya que podemos medir la superficie, podemos evaluar el estado del aislamiento, ¿no? Si es que el aislamiento de alguna de estas tuberías o equipos está correcto, ¿no? Porque se pueden detectar fugas de calor por deficiencias de aislamiento. Entonces, estos 3 instrumentos, estos 3 sensores inteligentes se pueden conectar al mismo tiempo en su celular. Y una de las cosas, una de las ventajas es que dependiendo del tipo de celular, uno puede o llegar a conectar hasta 8 tipos de sensores, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las aplicaciones que es realmente sumamente importante es la medición de temperatura superficial sin contacto. Vuelvo a repetir, máquinas, equipos, personas, etcétera. Se puede determinar la temperatura superficial de calderas, hornos, calentadores, motores y todo a distancia, dependiendo de dónde está el... Perdón, disculpen, no, me olvidé bajar el volumen de mi celular, perdón, mil disculpas. Perdón, mil disculpas. Como decía, ¿no? Determinación de la temperatura superficial de calderas, hornos, calentadores y motores, todo a distancia y con señales láser. Como le mostraba, podemos usar el Testo 830 con un punto de señal, o podemos usar el Testo 835, ¿ya?, que tiene hasta 4 puntos de señal infrarroja. Entonces, la señal infrarroja solamente te indica el área donde vas a medir y el valor se salva automáticamente. Entonces, tiene una protección de pantalla, tiene un lente muy, muy fuerte y puede medir la temperatura superficial en cuestión de segundos. Entonces, una de las ventajas de este termómetro en particular es que puede llegar hasta temperaturas de 1500 grados centígrados, que es sumamente elevada y se puede aplicar en muchos lugares, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El Testo 835T1 llega hasta 600 grados y el Testo 835T2 llega hasta 1500 grados. Puedes evaluar instalaciones en empresas como las que están en el sector cementos o las que están en el sector vidrios, hornos, calderas, donde hay temperaturas bastante elevadas, inclusive en el sector de generación eléctrica como grupos electrógenos, turbinas a gas, etcétera, ¿no?
Otra de las ventajas que tiene este tipo de instrumentos es que tiene una memoria que te almacena hasta 200 valores de medición. Puedes modificar la emisividad y ajustar la emisividad. Para los que tienen algo de conocimiento de lo que es temperatura infrarroja, el Testo 835 es uno de los instrumentos más confiables que hay por los niveles de precisión que muestra. Hablemos ahora del grupo de lo que son los analizadores de gases. En los analizadores de gases, según el modelo, evalúan los gases de combustión de una determinada caldera, horno, etcétera, como el oxígeno, el monóxido de carbono y en el caso del Testo 300, los óxidos de nitrógeno. También te mide la temperatura de gases, la temperatura ambiente, te calcula la eficiencia de combustión, te calcula la concentración estimada de dióxido de carbono, con lo cual puedes hacer un balance térmico de cualquiera de estas instalaciones. Entonces, por modelo, está listado en la presentación, el Testo 300 puede llegar a tener 3 celdas, mientras que el Testo 310 y el Testo 320 solamente pueden trabajar con 2 celdas, que son las básicas para el proceso de combustión, que es el CO y el oxígeno. Y con ello puedes realizar una serie de actividades teniendo el diagnóstico de la combustión de una caldera, de un calefactor, de un horno. Puedes hacer los ajustes de presión, puedes inclusive medir la presión de la tobera, la presión del caudal de gas, puedes hacer medición de tiro, inclusive medición del monóxido de carbono en el ambiente, la medición de la presión del flujo de gas, etc. En el tema de análisis de gases y determinación de la eficiencia de combustión, el analizador de gases de combustión es la herramienta más utilitaria que puedes obtener para hacer este tipo de evaluaciones. Puedes realizar ajustes de calderas, ajustes de calefactores, ajustes inclusive de grupos electrógenos. Los resultados de un análisis de combustión siempre están relacionados al tipo de combustible. No son los mismos resultados que se tiene de concentración de oxígeno y CO en gas natural como en combustibles residuales o líquidos o combustibles sólidos como carbón, puede ser bituminoso, puede ser otro tipo de combustible sólido como carbón vegetal, etcétera. Entonces, siempre el resultado del análisis está en función del tipo de combustible. Y esa es la ventaja que tienen los analizadores de gases. ¿Por qué? Porque normalmente en la memoria de los equipos vienen listados aproximadamente 15 tipos, de 15 a 20 tipos de combustibles de diferentes características: gas natural, propano, diésel, petróleo residual 5, petróleo residual 500, carbón bituminoso, carbón antracita, madera con determinados rangos de humedad, etcétera. O sea, un listado que te permite tener un equipo que esté preparado para cualquier tipo de proceso de combustión al cual tú vayas a evaluar, porque en nuestro país se queman muchos tipos de combustibles, aunque no lo crean, cáscara de café, bagazo, y todos este tipo de combustibles están incluidos en los analizadores de gases para que puedas tener un buen cálculo de eficiencia de combustión, un buen cálculo de rendimiento y que te permita tener un diagnóstico adecuado de la instalación y obviamente tener criterios para poder recomendar mejoras desde el punto de vista de eficiencia energética que está relacionado al mejor uso del combustible para la determinada instalación. Es sumamente importante. Entonces, el kit que se tiene de temperatura, el kit que se tiene con el analizador o con las Smart Proofs, todo está relacionado a la parte térmica, a hacer una evaluación térmica de una determinada instalación. Y encontramos mucho de esto en distintas empresas o en distintas instalaciones de servicios
con las cuales cuentan pues, muchas empresas o muchas instituciones que hay en nuestro país. Ahora pasamos al sector de ventilación y aire acondicionado. Con las Smart Proofs nosotros podemos medir el caudal volumétrico, el caudal de aire, temperatura y humedad relativa en los ductos de ventilación y aire acondicionado. Este set tiene 4 tipos de sensores inteligentes, como son, hay un anemómetro térmico, hay un anemómetro de molinete, que es el Testo 410i, se los voy a mostrar en un segundo. Hay un termohigrómetro, el 605i, y también cuenta con un termómetro infrarrojo, el 805i. Entonces, para darles un pequeño ejemplo, ¿ya? Este sensor está conectado a mi celular. Entonces, es un ejemplo práctico, ¿no? Yo coloco para hacer, este es un anemómetro tipo molinete, y se ve en la pantalla que está midiendo paralelo la temperatura y la velocidad. Directamente. Están conectados por Bluetooth. Entonces, al estar conectados, esta es mi pantalla. Y aprovechando mi pantalla, yo puedo verlo como lista, puedo verlo como gráfica, espero que lo puedan ver en el video, ¿ya? O puedo verlo como tabla. Todos los datos se van grabando conforme va midiendo. Una vez que yo termino de tener este resultado, ¿ya? Puedo hacer varias cosas, ¿ya? Puedo utilizar los formatos que vienen incluidos en la aplicación para hacer un informe, hacer un reporte, poner mi nombre, poner la hora, tomar una fotografía, incluirla en el informe, editar un reporte en PDF, y eso lo puedo enviar por correo, por WhatsApp, por mail, por la forma, por Facebook, por la red social que te guste, ¿ya? Puedes enviar la información en el momento de haber terminado la medición. Lo mismo puedes hacer con las Smart Proofs de calefacción, y lo mismo vas a poder hacer con las Smart Proofs de refrigeración, que las vamos a ver en un momento. Cosas adicionales que se puedan hacer con este tipo de instrumentos es determinación del punto de rocío, porque tienes un sensor de humedad relativa y temperatura. Puedes también determinar la temperatura de bulbo húmedo para detectar los lugares con riesgo de aparición de moho. El moho está referido a una humedad relativa alta. Puedes hacer la medición de humedad relativa y la temperatura ambiente en interiores e inclusive en canales. Una de las ventajas, y no lo tengo a la mano, pero se los quiero mencionar, es que el anemómetro térmico, el Testo 405, cuenta con un pequeño telescopio de aproximadamente 45 centímetros. Entonces, puedes hacer extensivo el anemómetro para mediciones de velocidad en lugares donde no puedas tener acceso tan fácilmente. Lo que sigue es el balómetro. El balómetro es, por default, se podría decir, el instrumento clásico y necesario para hacer una evaluación de un sistema de ventilación o un sistema de aire acondicionado. Puede medir, o sea, tiene la capacidad de medir la velocidad del flujo, el caudal volumétrico, la presión absoluta, la temperatura y la humedad relativa. Cuando nosotros hablamos de caracterizar un fluido, y en este caso es un fluido gas, que es el aire, siempre es necesario tener en cuenta varios tipos de parámetros. En estos parámetros, para poder caracterizar y tener la certeza de que conocemos las características del fluido, que en este caso es el aire, nosotros tenemos que medir temperatura, tenemos que medir presión, tenemos que medir humedad relativa, tenemos que medir velocidad, y por ende vamos a tener el resultado del caudal. Entonces, ese tipo de información nos va a permitir, nos va a desarrollar criterios para poder evaluar
una serie de instalaciones, no solamente en edificios, sino clínicas, hospitales, en cualquier lugar donde se use un sistema de ventilación y aire acondicionado. Una de las ventajas que tiene este instrumento es que cuenta con un rectificador de caudal. Y ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué utilizar un rectificador de caudal integrado? Y esto es para que la medición sea mucho más precisa. Este rectificador de caudal no hace más que convertir el aire turbulento que sale por un determinado ducto en un fluido casi laminar. Cuando hablamos de medir un fluido casi laminar, significa que nuestro nivel de precisión es mucho más elevado, más uniforme, más exacto. Es por esa razón que se recomienda siempre para el uso del Testo 420, que el balómetro, utilizar los rectificadores de caudal. Y vienen de varios tamaños, dependiendo del tipo de rejilla, dependiendo de dónde lo quieres utilizar. Y no es que el instrumento, la persona que está ahí lo está sosteniendo, no. Abajo se coloca un trípode, ¿ya? Y el instrumento queda pegado al techo y haciendo la cantidad de mediciones que quieras. Puedes realizar con seguridad y comodidad mediciones frecuentes, cálculos de caudal en grandes habitaciones y mediciones por encima de la altura de la cabeza, ¿no? Gran ventaja de este instrumento es que genera y envía protocolos mediante las aplicaciones que también existen en las aplicaciones de texto. Puedes descargar información, puedes conectarlo a tu celular y también puedes preparar reportes, al igual que las Smart Proof, puedes preparar reportes in situ, tomar fotografías y lo mismo, enviar tu reporte por WhatsApp o por correo directamente al cliente para que vea sus resultados o la evaluación que has hecho de alguna de sus instalaciones. Es un producto muy, muy interesante y muy versátil para poder hacer este tipo de evaluaciones. Ni qué decir del Testo 440. Este instrumento, al contar con una memoria muy amplia y una inmensa cantidad de sensores que se pueden conectar por Bluetooth, puede ser un anemómetro, puede ser un termohigrómetro, puede ser un luxómetro, puede ser un medidor de dióxido de carbono, puede ser un medidor de temperatura de penetración, puede ser un medidor de infrarrojo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un instrumento multiparámetro, multifunción, que te brinda confort y máxima flexibilidad para mediciones, donde quieras medir ductos, canales, salidas de ventilación, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive puede medir el grado de turbulencia según la normativa que ven en la diapositiva. Determina la velocidad del aire en cuestión de segundos, o sea, el tiempo de respuesta del instrumento es T20, o sea, menos de 20 segundos ya tienes un resultado, una medición, y que se muestra pues en su amplia pantalla. Aparte de eso, o sea, si ustedes ven los sensores ahí, existe la posibilidad de poner, utilizar un accesorio telescópico que te permite llegar, ahí dice hasta 890 milímetros, o sea, 89 centímetros, con una sonda de 16 milímetros de diámetro, pero contesto y según la experiencia que tenemos, hemos llegado a suministrar telescopios de hasta 2 metros, ¿no? Para poder, para que el operador o el que usa el instrumento pueda tener acceso a unos lugares que son mucho más altos, más lejanos. Es un muy buen instrumento y que se utiliza pues en diversas aplicaciones por ser un instrumento multifunción. Ahora entramos a la parte pues, del sector refrigeración, que también es sumamente interesante. Ya hemos visto heating, calefacción, velocidad y aire acondicionado. Ahora vamos a ver la parte de refrigeración. Y volvemos a lo que son las Smart Proofs. Las Smart Proofs, en este kit en particular, ya cuenta con dos
solamente 2 tipos de sensores, pero que vienen duplicados. O sea, vienen 2 termómetros pinza, el Testo 115i, y 2 sensores de alta presión, que es el Testo 549. Como ustedes pueden ver en la instalación, en la imagen, los sensores de presión se conectan uno en alta, el otro en baja. Igual los sensores de temperatura se conectan en alta y en baja. Y con la aplicación tiene las mediciones en su smartphone. Puedes usar una tablet o inclusive tu laptop para el registro y almacenamiento de las mediciones. Te hace el cálculo automático de las temperaturas de sobrecalentamiento y subenfriamiento, y tienes la posibilidad de seleccionar aproximadamente entre 40 y 60 tipos de refrigerantes, distintos tipos de refrigerantes que están almacenados directamente en la memoria de la aplicación. Obviamente tiene sus propios protocolos de datos. Esto, ¿a qué me refiero con protocolos? Son formatos de cómo se presentan los resultados de refrigeración, que son diferentes a los de ventilación y diferentes a los de calefacción. Son protocolos de datos de medición que los puedes exportar por PDF o los puedes exportar por Excel, o puedes hacer el informe en tu mismo celular y enviarlo nuevamente por alguna red social o por correo o por WhatsApp, como gustes. Es una de las ventajas de tener la tecnología relacionada a los sensores, ¿no? O sea, tienes la medición, la procesas, no se puede editar los datos, ¿no? Pero ya los tienes unas mediciones confiables, repetidas, estables en el tiempo. Puedes hacer tu informe y enviarlo directamente a quien lo requiera, supervisor, cliente, etcétera, ¿no? Pasamos ahora a lo que son los detectores de fugas, que les dije que les iba a hacer un hincapié en los detectores, ¿ya? Hay 2 tipos de detectores de fugas, que es el Testo 316.3 para los refrigerantes clásicos fluorados, y el Testo 316-4, que es un detector específicamente para amoníaco. Pero en sí tienen las mismas características, debido a que ambos tienen una alta sensibilidad. Pueden detectar menos de 4 gramos según la normativa que figura ahí, por lo que se puede decir que determina las fugas hasta más pequeñas que puedan haber en una determinada instalación. Puedes hacer pruebas de estanqueidad en sistemas de refrigeración. Cumple con todos los requisitos de la regulación de gases gracias a su alta sensibilidad que mencionamos en la normativa. Y puedes encontrar, independientemente de cuál sea el refrigerante, puede ser amoníaco, puede ser un compuesto clásico, ¿ya? De refrigerante, el R22, el R134A, etcétera. Independientemente del refrigerante, vas a encontrar la fuga porque lo va a censar, ¿ya? Tiene una alarma acústica y una alarma visual que nos permite, pues, identificar la fuga en algún tipo de instalación, tubería, conexión, empalme, etcétera, ¿no? Son instrumentos para hacer inspecciones y detectar fugas. No te va a medir la cantidad de fugas, pero sí te va a decir que hay una fuga. Y eso es lo importante en una instalación, ¿no? El otro instrumento es el vacuómetro, el cual es capaz de monitorear la presión absoluta alcanzada durante la generación de vacío. Te permite que las instalaciones de refrigeración se evacúen de forma rápida, flexible y altamente precisa. No solamente mide la presión, sino también indica la respectiva temperatura de condensación del agua, tema que es muy importante cuando se hace una evaluación de un sistema de refrigeración. También mide la temperatura ambiental y visualiza la diferencia de las temperaturas, tanto de condensación como la ambiental. Adicionalmente, te comprueba si la humedad de la instalación se evapora y la deshumidificación se ejecuta correctamente. Es un medidor de vacío con algunas características adicionales que te va a permitir estar seguro de algún tipo de actividad evaluativa que vas a hacer en un sistema de refrigeración.
Y pasamos a los sensores, a los analizadores de refrigeración, conocidos como manifolds digitales. Estos manifolds digitales tienen similares características a las Smart Proofs porque cuentan con dos sensores de presión, una para alta, otro para baja, y dos sensores de temperatura similar, tipo clip o clamp, quieran llamarle, pero ya van conectados directamente al instrumento a través de cable, ¿ya? Y el montaje es similar a lo que vimos con las Smart Proofs. El detalle es que en este tipo de equipos ya tiene almacenados 60 tipos de refrigerantes y puedes hacer mediciones mucho más continuas. Es para un uso mucho más intensivo de medición. Puedes hacer las pruebas de estanqueidad en los sistemas de refrigeración. Lo obvio es que te calcule pues la temperatura de sobrecalentamiento y subenfriamiento en tiempo real para que tú puedas tomar alguna acción en el momento y sin necesidad de desconectar el instrumento, ¿no? Siendo este el analizador el más básico, el 549, se espera que los otros analizadores, como el 550, ya tengan ciertas adiciones, ciertas mejoras con respecto al básico, ¿no? En el 550 ya puedes hacer monitorización remota, vale decir que lo puedes conectar a tu celular a través de una aplicación y puedes ver los resultados de tu instrumento en tu celular, como lo dice en la presentación. Tiene algunas funciones útiles para la documentación, unos formatos, e inclusive en este modelo ya tienes la posibilidad de actualizar un refrigerante. O sea, puedes hacer actualizaciones de refrigerante. Si no encuentras el refrigerante en la memoria y es uno nuevo, solamente introduces las características técnicas del nuevo refrigerante y va a quedar en la memoria de tu instrumento. Seguido de ello está el texto 557. Este instrumento, a su vez, similar al anterior, pero ya tiene medición integrada de vacío. O sea, tiene un texto 552 ya integrado en el mismo instrumento, por lo cual lo hace capaz de hacer evaluaciones de sistema de refrigeración e inclusive de bombas térmicas, como lo puedes poner en modo automático de bomba de calor y puedes hacer recarga, descarga de refrigerante sin necesidad de cambiar las mangueras. Tiene una función de comprobación de estanqueidad con compensación de temperatura y adicionalmente tiene una compensación automática de presión ambiental. Entonces, como verán, las prestaciones de los instrumentos van siendo de lo más básico a lo más profesional. Por eso es que vamos a llegar ya al texto 570. El texto 570 ya tiene por default 80 tipos de refrigerantes, inclusive puedes adicionar unos 40 más, si más no me equivoco. Puedes cargar, descargar refrigerantes sin necesidad de desconectar nada, porque cuenta con un juego de válvulas, juego de mangueras, que puedes hacer todas las operaciones. O sea, este instrumento ya se integra y es súper profesional para hacer las evaluaciones, modificaciones, reparaciones, correcciones, sin necesidad de desconectar el equipo. E inclusive puedes conectarle una sonda adicional que es una pinza perimétrica para que pueda medir la corriente, ¿no? Y por ende, este instrumento tiene una memoria para almacenar mediciones hasta 999 horas, que dudo que en una sola instalación se vayan a utilizar ese tiempo, esa tal cantidad de horas, pero ya más o menos uno puede calcular si una evaluación te demora pues aproximadamente 0.5 horas, imagínate la cantidad de evaluaciones que puede almacenar este equipo, que es ya orientado ya a la parte profesional. Vamos a hacer, he separado en la parte de calefacción la parte de termografía, porque en la parte de termografía no solamente se pueden evaluar desde el punto de vista térmico,
sino se puede considerar evaluaciones de la parte eléctrica de las instalaciones. Es por eso que el tema de termografía lo vamos a ver en la parte esta de aplicaciones como un tema separado, como no lo vimos anteriormente. La parte de termografía o los instrumentos que son suministrados para hacer termografía tienen múltiples aplicaciones. Pero básicamente vamos a tratar de agruparlas en tres tipos, ¿no? La primera es la inspección. La inspección, tanto de instalaciones térmicas, mecánicas o eléctricas. La segunda está relacionada al mantenimiento preventivo, inclusive al mantenimiento predictivo. Y el tercero, pues, al control de la producción. O sea, son tres actividades totalmente distintas que puedes realizar con la termografía. Dentro de la parte de inspección de instalaciones térmicas podemos ver pues sistemas de calefacción, estados de aislamiento, fugas de calor, fallas de equipos mecánicos, motores, prensas, ventiladores, tableros eléctricos, transformadores, cables, contactores, inclusive en construcción, asegurando la calidad de un edificio por prevención de crecimiento de moho, por alguna filtración de agua, aislamiento defectuoso, evaluaciones energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de mantenimiento preventivo, podría ser predictivo también, es supervisar el mantenimiento eléctrico, mecánico, monitorización de niveles de llenado en instalaciones donde hay alta temperatura, mediciones de temperatura elevada confiables, controlar instalaciones de alta, gestión de la calidad y monitorización, análisis inclusive de placas, tarjetas electrónicas, etcétera, ¿no? Son muy variadas las aplicaciones de termografía y habría que tener una charla específica de termografía para poder darle la cantidad de aplicaciones que se pueden establecer. Lo que estoy haciendo es básicamente un resumen de lo que se tiene, ¿no? Te ayuda a evitar tiempos muertos de producción, te garantiza la fiabilidad del proceso de acuerdo con las normas, ¿ya? Y reduce costos de energía, que es lo importante. O sea, todas las aplicaciones de los instrumentos tienen un objetivo: reducir tiempo, optimizar costos y mejorar los niveles de precisión de tus resultados para que te dé muy buenos criterios al momento de tomar decisiones. Acá hay algunos ejemplos para comprobaciones habituales en el mantenimiento eléctrico. Nótese que estamos poniendo la imagen térmica y estamos poniendo la imagen real, se podría decir, en donde en la primera vemos un circuito que está sobrecalentado. En la segunda imagen podemos ver monitorización sencilla de niveles de llenado. Tenemos un tanque al cual ingresa algún determinado producto líquido con temperatura, entonces claramente se puede ver el nivel de llenado de este tanque directamente por termografía. También tenemos el mantenimiento mecánico preventivo, vemos la foto de un motor y vemos la imagen térmica de un motor que está sobrecalentado. Podemos ver la fiabilidad de medición de la temperatura elevada. O sea, una de las ventajas en las cámaras termográficas es que por default pueden llegar las clásicas o las básicas hasta 300 grados. Y dependiendo del nivel de resolución, tú puedes llegar a subir valores de temperatura, adicionándole algunos accesorios a las cámaras, y podemos llegar a cámaras que te pueden medir hasta 1200 grados a una distancia de 100 metros, etc. Muchas de las cámaras de alta resolución son las que se utilizan para evaluar las torres, los patios de llaves, etcétera, de instalaciones de distribución de energía eléctrica. Hemos suministrado a algunos clientes, pero son cámaras ya muy, muy complejas. Podemos hacer la monitorización de instalaciones de alta tensión. Ahí estamos viendo un transformador con sus entradas de energía, sus cables de energía. Podemos ver un proceso en donde se requiere pues una determinada diferencial de temperatura entre el producto y los
y la maquinaria, ¿ya? Que es un tipo de actividad que es para monitorear cómo están las temperaturas en este proceso productivo. Otra de las cosas que es sumamente importante tener en cuenta, porque hay una interesante migración hacia los paneles solares, ¿ya? Básicamente contestando algunas preguntas, ¿no? Una célula defectuosa de un panel solar supone una merma en la capacidad del sistema y por tanto la efectividad de su rendimiento. Un incremento en la temperatura de funcionamiento de 10 grados más que la recomendada por el fabricante puede significar en una reducción del 50% en la vida útil del sistema. Entonces, es importante hacer una evaluación de cada una de las células. Podemos medir todos los componentes de carga eléctrica en una instalación de paneles solares, como el inversor, los magnetotérmicos, las cajas de conexiones, disculpen, ¿ya? Y también por temas de seguridad, un amplio número de células defectuosas pueden originar un aumento desmesurado de la temperatura y provocar un incendio. Entonces, en los paneles solares es sumamente importante medir la termografía. Finalmente vamos a hacer un repaso breve en la parte de las aplicaciones de electricidad, que creo que es, vamos a tratar de hacerlo simple con los instrumentos, el texto 745 y el texto 750, uno es de contacto y el otro es sin contacto, ¿ya? Donde puedes ver, pues, por indicación óptica o acústica, ¿ya? Las pruebas de tensión sin contacto, puedes buscar un cable roto o alguna localización de un conductor de fases, etcétera, ¿no? Y con el de contacto, que es el clásico detector de tensión, ¿ya? Las pruebas clásicas de tensión unipolar, revisión de campo magnético, inclusive revisión de alimentación de tensión en las fases. Muchas de las cosas, actividades eléctricas, las puedes hacer pues con estos instrumentos que, si bien son de marca Testo, pero hay muchísimas marcas de estos tipos de productos y que considero que ya ustedes conocen, ¿no? ¿Ya? Más aplicaciones de los detectores, revisión de circuitos, medición de corriente. Este es el detector de tensión y de corriente. El multímetro, archi, súper conocido, puedes revisar alimentación de tensión, medición de corriente, alimentación, etcétera, etcétera. Es bastante conocido. Una de las ventajas que tiene el multímetro Testo en particular es que, aparte de ser multímetro y ver parámetros eléctricos, puedes medir la temperatura. Algo relacionado a lo que está básicamente en la línea de Testo, ¿no? La pinza perimétrica, que es bastante también conocida, puedes hacer muchísimas pruebas que figuran ahí en la diapositiva. Me quería, para terminar la presentación, hablar de algunas contribuciones colaterales como la prevención del coronavirus, ¿ya? Uno de los parámetros importantes que a veces no se tienen en consideración es el nivel de dióxido de carbono, y este aumenta cuando hay mucha gente en una habitación que no está ventilada o que está mal ventilada. Entonces, a partir de esa concentración de CO se puede concluir la probable carga de algún tipo de virus, aerosol, contaminante, etcétera, ¿no? Muchos estudios científicos muestran una correlación entre los niveles de dióxido de carbono y las concentraciones de aerosoles en el aire. Entonces, los aerosoles se producen principalmente cuando respiramos y hablamos y podemos transmitir patógenos y virus como el coronavirus. Cuando hay muchas personas en una habitación y esta no está bien ventilada, uno de los indicadores, o sea, de repente no podemos medir el virus, pero podemos medir el dióxido de carbono, que es un buen indicador que nos puede decir si el ambiente está o tiene un potencial que puede afectar a las personas que están en determinado ambiente, ¿ya? El 440 también ayuda, que tiene un sensor de dióxido de carbono que es portable y puedes utilizarlo para hacer las mediciones y las evaluaciones que requieras o que consideres, pues, ¿no? Finalmente, pues,
como dato técnico, es aceptable una concentración de dióxido de carbono hasta 1000 partes por millón en interiores, como dato técnico, ¿ya? Y a modo de comparación, el aire exterior puede llegar a tener un valor de CO2 de aproximadamente 400 partes por millón. Entonces, en líneas generales, a veces no se puede medir el virus, no se puede medir o determinar si hay o no la posibilidad de virus, pero podemos usar un parámetro como el dióxido de carbono para poder determinar si el área, oficina, lugar, esté o tenga la suficiente ventilación como para que no haya una transmisión efectiva del virus, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar, lo que les quería presentar. Si tienen alguna pregunta, estoy abierto a poder responder sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su tiempo. Espero que la charla haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias. Ingeniero Nakamura. ¿Sí? Ingeniero Nakamura, brillante exposición. Gracias por habernos hecho conocer un poco más acerca de las soluciones de texto, hacernos conocer de qué manera la cultura de medición que ustedes siempre tratan de fomentar influye no solamente en el sector HVACR, sino también en distintas industrias. Eh, Antes que nada, quiero agradecer a nuestros estimados invitados desde Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, de Guatemala, nuestros amigos de Honduras, de México, de Uruguay, Venezuela y hasta incluso de Turquía. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a las preguntas. Hay muchas preguntas esta noche y ha habido muchas inquietudes relacionadas justamente a los equipos, ¿no? Okay. Bueno, una de las preguntas es de nuestro amigo Gianfranco Quiroz. Él pregunta que cuántas lentes tiene las cámaras termográficas. Oh. Es una muy buena pregunta. Las cámaras termográficas, en función de su aplicación, pueden usar muchos tipos de lentes. Y las cámaras que tiene texto tienen varios tipos de lentes. O sea, hay unos que son teleobjetivo, hay otras que son para panorámicas, etcétera. O sea, depende la aplicación. Ya, una de las ventajas que tienen las cámaras termográficas de esto es que cuentan con toda una gama de lentes y resoluciones en función de la aplicación de la cámara termográfica. Para las aplicaciones de refrigeración o lo que hemos estado comentando en la charla, normalmente se establece el más estándar, pues, ¿no? Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Asimismo, nuestro amigo Israel pregunta que cada cuánto hay que hacer mantenimiento al vacuómetro. El vacuómetro. Normalmente, en todos los instrumentos portables, o sea, siempre hay un proceso de limpieza cada 2, 3 meses o cada vez que se utiliza, pero se recomienda que, dependiendo del nivel de uso, se puede hacer si es un uso intensivo, cada 3 meses un mantenimiento y cada año una calibración, ¿no? Por eso, también está relacionado al nivel de uso. Pero si no es intensivo, o sea, se recomienda cada 6 meses un mantenimiento y cada año y medio o cada 2 años una calibración. Genial. Justamente hablando de calibración, otro de nuestros invitados pregunta dónde puedo obtener el certificado de calibración de texto y quizás de otros instrumentos. Eh, no sé si se me permite hacer un cherry. Adelante. Casualmente, bueno, nuestra empresa Instrument Lab, representante de texto en el Perú, tiene un laboratorio acreditado donde tenemos acreditados parámetros como temperatura,
humedad relativa, análisis de gases y estamos ampliando nuestra acreditación a lo que es velocidad, a lo que es presión y a otros parámetros. Pero hay varios laboratorios que están acreditados en nuestro país. Es sencillo encontrarlos e ingresar a la página de INACAL y buscas pues laboratorios acreditados con informes de calibración, ¿no? Calibración de instrumentos. Hay varios, ¿ya? Pero es para que el cliente pueda escoger, ¿no? Nosotros también estamos dentro de ese listado. Excelente. Bien, nuestro amigo Julio Sarasi pregunta si se puede hacer un estudio en cámaras frigoríficas con cámaras termográficas. Oh, por supuesto, por supuesto. Una de las ventajas de utilizar la cámara termográfica es que existe una diferencial de temperatura. La cámara termográfica te va a dar una imagen térmica de un diferencial de temperaturas relacionado a un diferencial de temperaturas. Digamos que la temperatura ambiente en un lugar cualquiera es 20 grados. Las cámaras de refrigeración por lo general están entre 8 y 10 grados centígrados. Entonces, si existe un diferencial de temperatura entre 8 o 10 a 20 grados, vas a poder tener una imagen térmica muy, muy clara de una cámara de refrigeración. Igual va a suceder para una cámara de congelación. Si el aislamiento no está correcto, si existe alguna fuga, alguna rotura, algo, normalmente la temperatura va de mayor a menor, ¿no? O sea, la tendencia es se podría decir, un calentamiento por parte de la temperatura del área refrigerada y un enfriamiento del ambiente que lo rodea. Entonces, al haber una diferencial de temperatura, la aplicación por default encaja perfectamente, ¿no? Con una cámara termográfica puedes evaluar muchísimas cámaras de refrigeración, muchísimas. Hablando de cámaras termográficas, otro de nuestros amigos, nuestros invitados nos pregunta, ¿las cámaras termográficas sirven para la industria farmacéutica? Una de las aplicaciones, como se establece ahora, pongamos como ejemplo las vacunas, ¿no? Muchas de las vacunas, en particular esta que viene del coronavirus, o que se están preparando y que se están distribuyendo, tienen que llegar a cámaras refrigeradas. Entonces, la idea de hacer una evaluación del estado actual de las cámaras que se van a usar para el almacenamiento de vacunas que son del sector farmacéutico, obviamente es a no contacto, y lo mejor de no contacto es la termografía. Por eso es que les comenté hace un momento que si comenzamos a hablar de aplicaciones de termografía, tenemos para rato. Sí se pueden aplicar en el sector farmacéutico sin ningún problema. Excelente, buena noticia. Bien, nuestro amigo Jonathan Berrospi nos pregunta si es recomendable utilizar el manómetro Testo 550 para hacer vacío. Sí, es factible utilizarlo para hacer vacío, pero yo utilizaría el Testo 552, que es más cómodo, más práctico, más chico. Sí, pero sí es factible utilizar el 550 para hacer vacío. El detalle está en que no te va a ayudar para hacer carga o descarga, recarga de refrigerante. Para eso el 557, el 570 están mejores preparados, ya que cuentan con válvulas y cuentan con ya inclusive el medidor de vacío en el mismo instrumento, ¿no? O sea, normalmente, pues, si tienes ya el 550, yo utilizaría, recomendaría el 552, el Testo 552, el bacómetro para hacer vacío. Pero sí, y con el 552 también puedes hacer carga y descarga de refrigerante.
Pero si quieres migrar a algo un poco más profesional, entre el 557 y el 570, puedes hacer vacío, puedes hacer carga, recarga, descarga, lo que gustes, sin necesidad de estar conectando y desconectando las mangueras, ¿no? Muy bien, ingeniero. Nuestro amigo Freddy Figueroa pregunta si el detector de fugas de fluido refrigerante es para todo tipo de refrigerantes. Sí, efectivamente, para todo tipo de refrigerantes, excepto para amoníaco. Para amoníaco hay otro detector de refrigerante amoníaco. Básicamente es el cambio del sensor. Pero el Testo 316.3 es para cualquier tipo de refrigerante. Dentro de los 80, 100 que existen, cualquiera de ellos lo va a detectar. Genial. Nuestro amigo Flavio Minuche pregunta si el set de Smart para refrigeración solo tiene una unidad de medida en bares No, o no, tiene otras medidas. no, o sea, al tener la aplicación, tú puedes modificar las unidades de medida, puedes cambiar las medidas de bar o H pascal o milímetros de agua o pulgadas de agua. Tiene en la parte del menú tiene la posibilidad de poder cambiar las unidades de medición a las unidades que se te acomoden, ¿no? Y que son clásicas, ¿no? No Perfecto. solamente para una sola unidad, no, puedes tener varias unidades, varios tipos de unidades, ¿no? Com- Igual lo que es la velocidad, la temperatura lo puedes medir en grados centígrados o en grados Fahrenheit, la velocidad la puedes medir en metros por segundo o en pies por minuto, etcétera, ¿no? Sí se puede, tiene la opción para poder hacer el cambio de unidades. Listo, ingeniero. Álvaro Luis nos pregunta si Testo certifica a personas en el uso de cámaras termográficas. Eh, Texto como texto no lo hacemos, pero tenemos distribuidores como la Escuela de Refrigeración, tenemos distribuidores, entre otros, que pueden, a través de la Escuela de Refrigeración, estamos muy interesados en poder hacer este tipo de certificación para técnicos o profesionales que requieran un nivel en la parte de termografía, ¿no? Sí, estamos en preparaciones de eso, estamos en conversaciones todavía. Pero sí, Excelente. está proyectado a un corto plazo. Haciendo un pequeño preámbulo, ingeniero, efectivamente, aquí en la Escuela de Refrigeración nosotros contamos con un canal de YouTube donde nosotros brindamos la capacitación totalmente gratuita e incluso nos estamos proyectando a brindar también la certificación. Así que los invitamos a estar atentos porque, como siempre, nuestro mayor interés es la satisfacción de cada uno de ustedes y que puedan estar capacitados y sean realmente altamente competitivos en el mercado, en este mercado que cada día está evolucionando, justo como usted lo detallaba en su presentación. Incluso ahora en la era digital, incluso el sector HVACR está cambiando y ya no es una proyección, sino es una realidad. Ahora, volviendo a las preguntas, tenemos una otra pregunta, ingeniero. ¿El Testo 552 y 557 miden vacío en micrones? Las unidades de vacío normalmente está en presión, ¿ya? Micrones es una unidad de longitud, si más no me equivoco. O sea, puedes medir el vacío en unidades de presión, ¿no? H pascal, milibar, bar, etcétera, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. ¿Se puede cargar refrigerante con el Testo 549i? Ahí viene el detalle. El 549 y es solamente un sensor de presión, como es el que está acá, ¿no? Es solamente un sensor de presión, ¿ya? Te va a dar información, ¿ya? Pero normalmente para cargar refrigerante necesitas pues un manifold, ¿no? Excelente. Nos preguntan también si hay algún aplicativo para un mejor performance en el uso de las herramientas. Los aplicativos que tiene Testo para sus sensores son muy prácticos y tienen muy buenos protocolos para poder editar o hacer la documentación bastante confiable. O sea,
los protocolos, yo los invito, la aplicación es gratis, Testo Smart Proofs, la aplicación es gratis y ustedes pueden revisar ahí los distintos protocolos que tienen para distintas aplicaciones, ventilación, refrigeración, calefacción, etcétera. Los invito a que lo puedan descargar el app y puedan revisar las aplicaciones y los protocolos que están dentro de las aplicaciones, que son muy completos, muy completos para la edición de reportes, que son los reportes finales o documentos finales que van a los clientes, ¿no? Excelente, ingeniero. También nos preguntan si va a haber alguna actualización en la aplicación de cada instrumento de trabajo. No, o sea, a la fecha, la última versión que tenemos de Testo Smart Proofs es la versión que es la actual, ¿no? Excelente. Walter Sánchez nos pregunta en cuántos idiomas vienen los equipos programados. Normalmente todos los equipos que suministramos, los suministramos en español, pero tienen posibilidad de cambiarse idiomas al inglés, al alemán, francés, chino, ruso, ya vienen con ese default, ¿no? Pero normalmente los equipos que ya vienen al Perú y que suministramos, todos están en español. Excelente. Paul Bobadilla nos pregunta cuál sería el instrumento adecuado para medir la presión diferencial en zonas blancas, por ejemplo, laboratorios. Ok. En las cámaras limpias hay dos formas de medición, ¿no? La medición portable, que lo puedes hacer con un medidor de presión diferencial como las Smart Proof. Tenemos otros instrumentos que no han estado en la presentación, que son un poco de mayor rango, ¿ya? Que los rangos que tienen de presión las Smart Proofs y que te van a permitir hacer evaluaciones en las cámaras limpias. Y la otra forma de medición es con instrumentos fijos. Testo también tiene instrumentos fijos para hacer evaluaciones de diferencial de presión en cámaras limpias, porque ahí es sumamente importante y es crítica la medición de presión diferencial y necesitas un nivel de precisión bastante elevado para hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Tenemos otra pregunta, ingeniero. ¿Hay algún instrumento en Testo que mida CFD? CFD. No sé a qué se refiere esa nomenclatura. Tendría que ser más específico. Comprendido. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los equipos eléctricos están preparados para soportar algún error humano? Pregunta de Raven Harber. Todos los equipos eléctricos que ha diseñado Testo o que ha soltado al mercado, todos tienen que tener en cuenta algo muy importante y qué cosa es la calibración. La calibración, por temas conceptuales, es una comparación entre el resultado de un instrumento y un patrón. El patrón es el que me dice un determinado valor, puede ser 10. Y el instrumento me puede dar 9, me puede dar 8, me puede dar 11, me puede dar 12. Esa desviación aceptable relacionada al patrón es lo que se llama incertidumbre. Entonces, la incertidumbre o la diferencial entre esos valores debe estar de acuerdo a ciertos rangos establecidos por las normativas o por los mismos fabricantes. Eso es calibración. La otra parte es el ajuste. Si uno quiere hacer un ajuste de un determinado valor, digamos, yo tengo en un patrón 10 y yo quiero que mi resultado en mi instrumento sea 10, entonces ajusto el instrumento. Yo tengo una medición de 9 y lo llevo a 10. Ese tipo de actividades normalmente los ajustes se realizan en el servicio técnico. Se hace el ajuste, ¿para qué? Para que pase o uno esté seguro de que va a superar el procedimiento de calibración. En lo que es instrumentos Testo, sí podemos apoyarlos en lo que son los ajustes, ¿ya? Se podría decir casi todos los instrumentos, ¿no?
Excelente. Bien, tenemos la última pregunta. La última pregunta es, ¿cuál de los termómetros infrarrojos es el ideal para la aplicación industrial en calderas? Bueno, el ideal, yo diría el Testo 835, ¿ya? Porque tiene un rango de temperatura hasta 600 grados centígrados, ¿ya? Pero inclusive el 830 T1, que tiene un rango hasta 150 grados de temperatura, te puede ayudar. Dependiendo un poco del rango, si tú vas a evaluar la superficie de una caldera que no puede estar más de 45 grados, ¿ya? Entonces puedes usar un termómetro infrarrojo 831, que es uno de los básicos, ¿ya? Pero si vas a, digamos, que no está funcionando el aislamiento o está, ¿cómo se llama? El refractario está mal logrado, en la parte posterior y la temperatura puede superar los 300, los 400 grados y obviamente necesitarías pues el Testo 835, que es el que tiene más rango y tiene mayor área de evaluación. El 830, el Testo 830 es bastante puntual, puedes utilizarlo para ver aislamientos, para ver motores, para ver muchas superficies, ¿ya? Pero si quieres ir a algo bastante profesional, con memoria, para hacer seguimiento, ¿ya? Porque el Testo 830 es puntual, mientras que el 835 ya es un instrumento con memoria, o sea, ya almacena registros. Entonces, dependiendo de en la caldera que me dices, o sea, podría ser el Testo 835 el que se recomiende, pero es factible también utilizar el 831, que es algo más puntual, más rápido, más práctico y más ligero, ¿no? Ingeniero, ya hemos notado su entusiasmo y créame que tenemos muchas otras preguntas, pero lamentablemente el tiempo no nos está jugando a favor. De igual manera, estimados invitados, tengan a bien considerar que les estamos dejando el link para que puedan seguir dejando sus preguntas. El ingeniero amablemente ya nos indicó de que va a responder cada pregunta para que ustedes puedan llevar las ideas claras y sobre todo tener en cuenta de que todos estos instrumentos van a poder encontrarlos en la escuela de refrigeración. Si requieren algún entrenamiento o tienen alguna curiosidad, tanto Testo como la escuela de refrigeración van a estar dispuestas con las puertas abiertas. Bueno, en este caso, debido a la cuarentena al aislamiento, abriendo todos los canales de comunicación para brindarles la información respectiva. Antes de finalizar, algunas palabras, ingeniero. Bueno, o sea, estoy muy agradecido con la participación de los profesionales y técnicos y de todas las personas que están en el grupo. Veo una elevada cantidad de participantes, muy agradecido por el interés en el tema y muy agradecido por el interés en los instrumentos. Y una vez más, la medición digital es el futuro, ¿no? El futuro. Tener los niveles de precisión, tener los niveles de confiabilidad, ¿no? En los distintos parámetros que manejamos al momento de hacer las evaluaciones, nos van a permitir mejores criterios, mejores conclusiones y mejoras en las instalaciones. Muchísimas gracias por su atención. No hay Gracias, nada más. Gracias, Ingeniero, ingeniero. ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Bueno, en nombre de la Escuela de Refrigeración, queremos agradecerle su participación, su entusiasmo y su entrega en poder haber resuelto gran cantidad de consultas. Sabemos que hay muchas más que están quedando ahí, pero estamos habilitando ahí en el chat los números de contacto para que puedan hacer ahí sus consultas acerca de los equipos, también las promociones acerca de este Black Friday que se va a dar el día de mañana. Así que ahí en el chat les estamos dejando un link en el cual pueden acceder y encontrar ahí los catálogos de los equipos, los precios de promoción del Black Friday para que puedan aprovecharlos
Y si hubiera algunos equipos que no están en ese listado, pueden contactarnos igual a los números que estamos dejando ahí. Vamos también a compartir las PPTs que muy amablemente el ingeniero nos ha enviado. La vamos a compartir con todos los participantes, los vamos a enviar a sus correos y también en ese mismo link donde están los catálogos, las vamos a incluir ahí en unos momentos más. Van a poder visualizar ahí la presentación de esta charla, ¿no? Igualmente, para todos aquellos que hayan solicitado y deseen adquirir el certificado de esta charla, también lo van a poder solicitar igual a esos números que estamos dejando en el chat. Una vez más, ingeniero Nakamura, muchas gracias. Muy buena su presentación. Creo que nos ha ayudado muchísimo para aclarar muchos temas que teníamos en duda, todos acerca de estos instrumentos. Y queda pendiente que vamos a seguir realizando, ¿no es cierto?, estas capacitaciones gratuitas para todos y también sobre algunos temas ya puntuales como el de termografía, que lo vamos a desarrollar este año que viene, ¿no? Ya lo vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales. Genial, genial, perfecto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Listo, señores, ahí está. En pantalla pueden ver los números para información acerca de los equipos. Ahí está, pueden comunicarse al 980-090-022. Y de igual manera, pueden contactarnos también a través de los enlaces de WhatsApp que estamos dejando en este momento en el chat. Quedamos atentos a sus consultas y que tengan buenas noches.